¿Cómo están, mis queridos amigos del Centro Cultural Don Bosco? Hoy estamos con el arte conversatorio del mes y tenemos la presencia de un gran amigo. Él es Marco Antonio Mamani Mendoza, de profesión psicólogo, quien hoy está acá para contarnos sobre su vida, su testimonio, su experiencia de vida, el camino de seguramente muchos años, semanas, días, meses, que palpitan en su corazón. Sin más preámbulo, les doy la bienvenida y pues acá está Marquito, con mucho cariño, así como lo hemos llamado siempre en el Centro Cultural. Bienvenido, Marco, el público es tuyo. Bueno, buenas tardes a todos, a la gente que me está escuchando y a aquellos que me van a escuchar. También en algún momento yo veré esto en un futuro como una parte de mí, una etapa donde, bueno, he resuelto muchas cosas en mi vida, he meditado sobre lo que he vivido en esta etapa de mi juventud y, bueno, todo el camino que he hecho justamente aquí en el Centro Cultural Don Bosco. A ver, para que se tenga un poco de contexto, ¿por qué Marco, no? Mi nombre, Marco. Bueno, mi madre es, digamos que para todos sus hijos ha escogido un nombre de futbolista. Y recuerdo que cuando le pregunté por qué yo me llamaba Marco, me decía que era por Marco Antonio Echeverry, por el diablo. Y es bien curioso porque yo pensaba que era por algún cantante o algo así, pero no era por un futbolista. Ahora, no significa que mi madre era fanática del fútbol, sino es que en esos tiempos era una figura muy reconocida por aquello del mundial y, bueno, por tener una gran trayectoria que, bueno, yo me llamo Marco Antonio. Marco Antonio Mamani Mendoza. Eh, Mi recorrido aquí en el Centro Cultural es muy curioso porque yo me topé con el Centro Cultural cuando era pequeño, cuando no se encontraba acá en las gradas de la autopista, sino que estaban enfrente de una clínica más abajo por la portada. Y yo lo conocí al Centro Cultural pequeño, pero fue de casualidad, ya que no lo estaba buscando como tal y tampoco estaba en un camino así de cultural, ¿no? Ni educativo, ni nada parecido, sino es que diría que mi camino en el Centro Cultural ha nacido por algo que diría amor, pero vista desde una manera más amplia, ¿no? Los inicios del Centro Cultural para mí han iniciado con amor, pero amor ¿en qué sentido? Amor en el sentido romántico de pareja y también en el sentido más abstracto de la misma palabra. ¿Por qué? En esos tiempos yo tenía una enamorada que, si bien compartíamos muchas cosas en ese entonces, me contaba sus proyectos, yo le contaba los míos, deseos, el futuro. Me había contado que estaba postulando para ser docente voluntario en una institución que se encontraba en la portada. Ella quería enseñar teatro y entonces, ¿qué es lo que me dijo ella? Es, ven, están aceptando de todo tipo, tú sabes mucho de filosofía y creo que deberías enseñar acá. Yo no creo, nunca he enseñado filosofía, si bien me encanta. También el tema de la universidad, como que decía, no creo que haya tiempo. Bueno, está bien, me dijo. Entonces, acompáñame a tal lugar porque no conozco muy bien. Y le dijo, vale, está bien. Y recuerdo ese día que saliendo de la universidad, ya había terminado mis clases, directamente me fui a encontrar con ella para buscar la portada, para buscar el Centro Cultural Don Bosco. ¿Dónde estaba? No ubicábamos el lugar, si estaba en una calle, en una avenida, en un callejón.
ni siquiera sabíamos cómo era su puerta, pero ella quería postular ahí y estaba con los documentos y también tenía que hacer una charla informativa, si no me recuerdo ese día. Eh, Fuimos así por la calle, estuvimos en el cementerio, buscando autos que digan la portada, cuál ya suyo, no conocíamos muy bien en dónde teníamos que parar. Y bueno, recuerdo que tomamos un taxi hasta cierta parte de la portada, pero según el mapa nos indicaba una parte, pero no nos podíamos ubicar hasta que nos dimos cuenta que era subiendo unas gradas y enfrente de una cancha, no se encontraba en un lugar muy común. El Centro Cultural Antiguo no se encontraba en la avenida ni se encontraba en la calle, se encontraba enfrente de una cancha, enfrente de una farmacia, en un lugar muy, muy extraño, la verdad, que no sé cómo definirlo hasta ahora. Pero llegamos. Y recuerdo la primera vez que entré al Centro Cultural, mi pareja de ese entonces entró, saludó al director. El director era muy amable, me saludó con un abrazo, fue muy interesante y nos hizo pasar, aunque yo estaba con la idea de yo te espero aquí afuera, tú entras y luego me cuentas qué pasa. Voy a dar una vuelta por acá, pero no, entré adentro como si fuera alguien más y mientras el director explicaba a los docentes voluntarios cómo era el trabajo, cómo tenían que explicar sus talleres, sus clases, cómo tienen que organizar, qué tienen que hacer como exámenes y que al final iba a haber como una presentación final. Eh, Se animó a ella, fue interesante, le dijo, ¿no? Traigan estos papeles y ya, díganme sus horarios y van a tener el visto bueno, ¿no? Lo hizo, fue interesante. Eh, Ella iba, ¿no?, a enseñar a niños teatro. En ese entonces mi relación con el centro cultural era más de yo iba por ella, la recogía y luego nos retirábamos. A veces como que entraba, pero normalmente me quedaba afuera esperando, la recogía, nos retirábamos y esa era la dinámica que teníamos hasta que ha llegado la presentación. En el momento de la presentación, ahí vi como algunos habían enseñado danza, otros habían enseñado matemática, ajedrez, origami, física, teatro, y que estaban realizando las dinámicas afuera en las puertas del centro cultural. Me pareció algo muy interesante, la verdad. Fue algo muy curioso para el marco de ese entonces, ¿no? Puesto que no había conocido un espacio que prestara esa cultura de esa forma, ¿no? En un lugar así que parecía tan oculta, había mucha cultura. Pasó el año siguiente y me animé a entrar al centro cultural porque como ya conocía el lugar y como me había dicho mi pareja de ese entonces que postulase si podía enseñar filosofía, me animé a enseñar filosofía y eso es algo muy curioso porque no es una rama del conocimiento muy divulgada ni tampoco muy que mucha gente realmente quiera interesarse en eso. Es una característica propia de mi filosofía. Y eso que la filosofía de alguna manera siento que tiene más peso en mi vida que la misma psicología. Es muy curioso porque lo que estudio es psicología, lo que soy un psicólogo, pero yo estudié psicología por una promesa que me hice a mí mismo. Yo cuando era más joven, adolescente, recuerdo que leí un libro de psicología que tenía mi hermano mayor.
Era un libro de psicología para el adolescente, algo así. En ese entonces me había interesado esto de la psicología. Em, Me encantaba, me gustaba el tema de los trastornos, de las distorsiones cognitivas, el tema de obsesiones, ansiedad, depresión. Era algo que me llamaba la atención en ese entonces. Y recuerdo que dije, yo voy a estudiar psicología, me interesa esto. Wow, qué interesante. Es algo que en ese entonces me había impresionado demasiado. Pasó los años y conocí a lo que es la filosofía y fue por un libro de pensamientos célebres donde tenía frases de Aristóteles, Platón, Sócrates. Y incluso he tenido ese dilema en, cuando he terminado el colegio. Estudio psicología, estudio filosofía. ¿Qué voy a estudiar? Mirándole objetivamente decía que la filosofía parece que no tiene un campo laboral. Y de hecho recuerdo que alguien me dijo en algún momento que la filosofía no es algo por el cual necesariamente tú debas dedicarte a trabajar en aquello. Debería ser como una especie de pasatiempo, hobby, una línea de vida, no como algo totalmente laboral. Y en base a eso he decidido estudiar psicología, porque siento que tiene una promesa laboral muy grande, pero no significa que he dejado atrás a la filosofía. Tal vez en este entonces, cuando vea nuevamente este video, me digo a mí mismo, ves, ahora eres psicólogo y eres filósofo, filósofo con título de filósofo de una universidad, ¿no? A eso me refiero, porque denominar a alguien filósofo me parece algo mucho más complejo que encerrarlo en un solo cartón. Y por eso decidí estudiar psicología, por la parte laboral, pero también por la parte de la promesa que me había hecho a mí mismo de estudiar esta carrera y no me arrepiento de haberlo hecho. Psicología es algo que me ha enseñado mucho, me ha ayudado a luchar con muchos aspectos de mi vida que creía naturales, naturales de la naturaleza, eh, actos de mala suerte, pero no, he comprendido que muchas de las conductas que yo he tomado de alguna forma tenían que ser corregidas para ser una persona mejor y eso me ha ayudado la psicología, por eso no la dejaría por nada. Pero como dije, filosofía siempre ha estado ahí y es justamente que cuando he tenido esta oportunidad de enseñar filosofía, el Centro Cultural me ha brindado esta oportunidad. No creía que me iban a aceptar. Yo estaba con la idea de, yo voy a presentar mi currículum, mi plan de trabajo y bueno, que sea lo que fuese. Me lo dijo esa persona en ese tiempo, no pierdes nada. Y lo hice. Mi sorpresa, me aceptaron y enseñé. Tuve alumnos y alumnos que realmente querían saber sobre filosofía, alumnos que querían adelantar el tema de la filosofía en el colegio, pero enseñé filosofía y en ese punto creo que está justamente esta parte romántica y amor de manera abstracta de mi relación con el centro cultural. Ya dije, ¿no? Una parte romántica porque conocí por una pareja el centro cultural, pero también la parte abstracta de que me ha permitido desarrollar algo que realmente tenía dentro, que me encantaba, reconectarme con esa parte filosófica, repensarlo, potenciarlo, porque es justamente, ¿no? Eso es filosofía, amor a la sabiduría. Y eso es esa sabiduría que he podido acceder, trabajar, me ha ayudado el Centro Cultural a profundizar. Y eso simplemente ha sido como la primera parte de todo lo que he vivido aquí.
un año o tal vez unos 3 meses. Porque posteriormente me había encantado tanto esta experiencia que quise replicarlo al año siguiente y lo hice. Nuevamente vi las publicaciones del Centro Cultural, decían docente voluntario, inscripciones abiertas, que participa. Yo dije, bueno, yo quiero hacerlo y pregunté si podía enseñar algo más. Me dijeron que sí y en ese entonces me animé también a enseñar psicología, lo cual aquí me parece algo muy curioso que ha sucedido, puesto que tenía alumnos en filosofía nuevamente, pero no tenía alumnos en psicología. Y eso me ha llamado demasiado la atención. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tengo alumnos de filosofía, pero no de psicología? Pues psicología es mucho más conocido, la gente lo entiende más que la filosofía. En teoría, yo debería haber tenido más estudiantes de psicología que de filosofía. Incluso estaba con esa idea de arriesgarme. Probablemente en esta ocasión no tenga alumnos de filosofía, pero no. Tenía alumnos de filosofía, pero de psicología no. Me puse a pensar, tal vez es algo del contexto, es algo de, no sé, de la educación, de falta de divulgación, pero aún así seguí adelante y el curso seguía abierto. Recuerdo que en esos tiempos habían pasantes que estaban realizando sus prácticas y también creo que había algunos profesores que se quedaban más tiempo y entonces aprovechaba ese tiempo donde era mi horario para enseñar psicología, donde a algunos les enseñaba algo de psicología y también enseñaba filosofía para aquellos que querían aprender. Y creo que fue justamente esto que el director vio que tenía y se estrecharon más los lazos de mi persona con el centro cultural. Recuerdo que en un momento estaba hablando un curso, el director estaba pasando y se puso a ver mi clase. Mientras los alumnos miraban, el director atrás miraba, yo daba mi clase, terminaba mi clase y me había felicitado por haber enseñado de esa manera, elocuente, con emoción, con pasión, tratando de que los jóvenes se involucren en las lecciones, que quería que de alguna forma tuviera una relación más cercana al centro cultural. Entonces, si no recuerdo, me había ofrecido formar parte del centro cultural, pero de una manera más interna, como un apoyo o un auxiliar, si se podría decir, para tratar de ver, digamos, que en el centro cultural podríamos aplicar para que mejore. Pero para esto tendría que tener un rol dentro del centro cultural. Y entonces me habló del proyecto Siempre a tu lado, donde teníamos que ir a la parroquia a ayudarle a los niños en sus tareas. Era algo diferente al docente voluntario, era una etapa diferente a lo que ya me estaba empezando a acostumbrar con mi relación al centro cultural. Ahí conocí más a fondo a Claudia, que es la esposa del director de Rubén. Y bueno, la dinámica era muy interesante porque tenía que estar un momento en la capilla y otros días tenía que estar en el centro cultural como recepcionista, viendo quién va a llegar, los pasantes que llegan, cuidando el área, el lugar. En la primera parte de el proyecto Siempre a tu lado,
Fue algo muy curioso porque la verdad no me veía y no me veo tanto en el área educativa trabajando con niños que tengan algún problema de aprendizaje. Eh, pero en esos momentos creo que sí he llegado a potenciar mucho lo que es este trabajo, esta área de la psicología, porque incluso trataba de aplicar mis conocimientos en esta área que realmente no le tomaba interés ni tampoco lo ponía como una opción para trabajar a futuro. Pero sí tuve el contacto y bueno, aún recuerdo a algunos estudiantes que les ayudaba a hacer sus trabajos, que me venían, que me decían, profe, eh, esto no entiendo, esto ha avanzado en clases, eh, ya he terminado mi trabajo, puedo jugar. Es algo que los chicos creo que siempre querían hacer cuando terminaban su tarea. Profe, ya terminé mi tarea, ¿puedo ir al parque? ¿Podemos ir al parque? O, profe, ya terminé mi tarea, ¿puedo pintar algo? Ha traído juguetitos, ha traído origami, ha traído rompecabezas. Llevaba en esos tiempos rompecabezas, origami, para tratar de, digamos, enseñarles como una diversión sana y más de estimulación para los niños en ese entonces. Y bueno, es algo que aún lo recuerdo y siento como que es parte de mí, porque algo que nunca pensé que me iba a abocar trabajar con niños, lo he hecho. Me ha gustado, me ha encantado. En ese mismo tiempo también estaba como recepcionista, bueno, muy corto tiempo en realidad, en el Centro Cultural Don Bosco. Y si rescato algo de esta etapa, es que me daba mucha libertad para poder leer los libros que tenía el Centro Cultural. Eh, Había algunos pasantes que ayudaban en organizar los libros que donaban al centro. Y entonces yo agarraba algunos y los leía, me gustaba. Como era un lugar aislado, el centro cultural, había una paz que sentía en los momentos cuando no había nadie. Sentía que podía reconectar conmigo mismo. Era silencio, el ruido de los autos a lo lejos, el ruido de las personas a lo lejos, yo sentado, a veces solo, con un libro. Creo que ha sido un momento donde he experimentado una paz como, como que no debía nada a nadie, como que ya lo vi, ya lo tenía todo. Una paz así, no sé, es un poquito difícil de escribir, pero es como una paz donde ya has llegado a un cúspide, donde te sientes tan tranquilo que no, nada te puede perturbar, no hay problemas, nada. Fue muy bonito esos momentos que vivía en ese entonces. Pasó esa etapa y hubo un año y medio, donde ya no tuve contacto con el centro cultural, porque siento que me había involucrado tanto en ese entonces que tal vez podía acaparar la posibilidad de que otras personas puedan conectarse en el centro cultural, porque como bien en el principio he enseñado un curso, después dos, tenía como las ganas de enseñar tres cursos, pero eran cursos como oratoria que sí he dado, que otras personas estaban postulando y querían darlas, y también psicología
nuevamente darla sería como quitar un espacio para algunas personas que tal vez necesitarían ese espacio, y en ese entonces no estaba seguro que iba a tener gente porque el año pasado no tenía gente el curso de psicología, y filosofía sí que lo había enseñado tanto que creo que tenía que cuidarme con el aspecto de ser repetitivo. Algo que es importante en la filosofía es que nada tiene que caer en la normalidad, ni en la cotidianidad, ni en algo que sea denominado como común, como estable. Más bien al contrario, la filosofía tiene que ser algo inestable, tiene que ser la duda de lo que creemos que es algo totalmente natural, normal. Y si iba a caer en esa normalidad de la filosofía, de que voy a repetir nuevamente Aristóteles, 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 perdería la esencia de la filosofía. Y bueno, decidí alejarme en ese entonces como para dar oportunidad a nuevas personas. Pasó el tiempo y ya estaba en la época de terminar mis estudios universitarios. Y para eso la universidad me exigía hacer prácticas preprofesionales en una institución. Y yo vi que el Centro Cultural tenía convenio con mi universidad. Y como ya conocía la universidad, dije, aprovecharé este momento e iré a postular. Pero ahí me di cuenta de que la recepción de los papeles ya no eran en el Centro Cultural antiguo, en el Centro Cultural pequeño, sino que habiéndome comunicado con Víctor, que era también alguien parte del Centro Cultural en ese entonces, me había dicho que se han cambiado de lugar. Pero ¿en dónde era ese nuevo lugar? Era por la autopista, donde las gradas, por la pasarela que van los autos para Vallivian, allá. Y fui con algunos compañeros para postular, porque tenía otro compañero que quería realizar sus prácticas, pero él después se desanimó, pero yo me quedé. Y vi que el centro era inmenso, era grande y había muchos cambios. Recuerdo la primera vez que entré, vi a un albañil que estaba trabajando el baño. Es más, creo que el baño recién estaba terminando de ser construido. Y no había nada de pintura, estaba la iglesia, eh, había algunos muebles, pero aún el trabajo en en el centro cultural seguía haciéndose. Es algo que rescato mucho de este lugar, es que nunca para, siempre hay como un aspecto de que hay que trabajar esto, hay que mejorar esta parte, hay que pintar esto, hay que ordenar estas hojas, estos libros, hay que mover estos muebles, entonces siempre está en movimiento. Así que si aquí en algún momento vuelvo al centro cultural, no creo sorprenderme si lo veo más grande, con más cursos, porque eso es parte de su esencia, es algo que forma parte de acá, del centro cultural, que siempre está a mejora. Y ahí lo he visto en ese entonces. Estaban aceptando no solo a pasantes del área de psicología o comunicación, sino se estaban aceptando una convocatoria masiva. Y cuando dejé mis papeles y cuando fue el día de la inducción, me llevé con la sorpresa de que éramos muchos jóvenes dentro de esta institución postulando. Algunos que eran psicólogos, otros que eran contadores, turistas, de ciencias de la comunicación, ciencias de la educación y derecho, de varias ramas. Fue interesante, la verdad, porque me había acostumbrado a un centro cultural más íntimo, pequeño, donde había un contacto más tú a tú. Y cuando vi que era grande, masivo, sentía que tal vez el centro cultural iba a cambiar, pero no fue ese el caso, sino al contrario.
el centro cultural ha mantenido su esencia, de alguna u otra forma, que está en su lema. Y siempre lo veo como que el lema del centro cultural es una forma de mostrar a cualquier institución de que sí existe la cultura organizacional donde uno se comprometa realmente con los valores de la institución y que lo aplique y no solo esté como letras en una pared donde diga misión, visión, valores, sino es que hay una verdadera aplicación de estos valores. Familia es una de las palabras que he conocido en esta etapa en el centro cultural. Si bien ya me sentía familiarizado con el centro cultural en ese año de ausencia más atrás, en el momento donde realicé las pasantías, creo que he conocido una faceta muy íntima de mi vida que, no sé, nunca creía que iba a vivir. Porque en definitiva yo me definía en ese entonces como una persona muy de amigos seleccionados, siempre viendo quién puede ser un potencialmente buen amigo y quién puede aportarme y quién es como una persona de relleno. Sé que suena raro y feo, pero en ese entonces tenía como esa visión de puedo aprender mucho de esta persona creo que no tanto, así que me limitaré un poco. Pero en el grupo donde nosotros que éramos pasantes trabajamos, que éramos pasantes de la mañana, llegué a conectar con gente que no creía que iba a conectar en algún momento, gente diferente, conocer gente que no había seleccionado yo para mi vida, sino que estaban ahí, tenía que realmente relacionarme con ellos para que el trabajo dentro del centro sea proactivo, productivo. Y recuerdo aún a esas personas. Recuerdo a Ruth, Alexis, eh, Ana, recuerdo a Yuset, recuerdo a Roxana, recuerdo a Oscar, Lisette, Vanessa, recuerdo a varias personas que han llegado a formar de una manera muy íntima de mi vida como algo muy importante. Han llegado a ser muy importantes para mí, aunque tal vez en ese momento no lo haya dicho de una forma directa. Pero esa etapa de mi vida sí que lo he sentido como algo realmente verdadero, donde ahí creo que sí he llegado a un momento de plena felicidad. Había una persona que realmente apreciaba con todo mi corazón, tenía amigos que eran sinceros y que querían también tener actividades conmigo. Había un director que se comportaba como un padre, que enseñaba a sus hijos a cómo deberían actuar en la vida, una casa donde si llueve tú puedas refugiarte, puedas comer algo. Y entonces siento que esta etapa de mi vida dentro del centro cultural ha sido la más importante, porque ha marcado mucho en mi manera de pensar. Me sentía invencible, me sentía poderoso, sentía que nada podía conmigo, me sentía totalmente pleno. Pero el tiempo cambia, las personas se van, otras vuelven, gente nueva aparece y cambia la dinámica, porque
te habías acostumbrado tanto a esta gente que en algún punto deseas que sea eterno, pero todos tienen sus proyectos, sus vidas, y cada quien ha realizado su camino. Y ahí me doy cuenta que el centro cultural son las personas que la conforman, porque con personas nuevas que entraban no era lo mismo, era muy diferente. Y ahí me dije a mí mismo, el centro cultural no son las paredes, son las personas que la conforman. Y pasando el tiempo, había terminado mis prácticas, terminó lo que es mi compromiso con el centro cultural y bueno, también yo tenía que retirarme. Ese momento de retirarme fue totalmente lo opuesto a lo que había vivido en el centro cultural, porque quería tener esa misma esencia de familia que había aprendido acá, en otros lugares, donde si bien querían como crear una familia en ámbitos laborales, lo veían más artificial. Lugares donde decían, somos un equipo, somos una familia, pero solo eran palabras, porque la gente no se abría como en aquí. Creo que el centro nos ha obligado a abrirnos. Realicé, formé parte de otras instituciones, aprendí mucho y creo que por ese deseo de que pudiera nuevamente vivir esos tiempos acá en el Centro Cultural, es que en un momento vine y visité aquí al Centro Cultural, también queriendo enseñar lo que había aprendido afuera. Llegué y vi el Centro Cultural mucho más grande en el aspecto de que tenía más cosas, ¿no? Porque es una estructura ya concreta, pero ya tenía muchas más cosas incluidas, muchos más programas, mucho más reconocimiento y ya no estaban las mismas personas. Estaba Rubén, estaba Claudia, estaba la Case, personas muy importantes en ese momento, que sí me daban como un recordatorio de que aquí lo que se ha vivido es real y esta es una prueba de de que todo lo que tú has vivido no ha sido una ilusión, no ha sido un sueño, no ha sido un delirio, sino es que todo lo que has vivido aquí ha ocurrido porque hay personas que sí están aquí y creo que son las personas que llevan parte de la esencia del centro cultural. No me veo o no veo al centro cultural sin estas personas. Pero bueno, volviendo, ¿no? Nuevamente, después de haber formado parte de otras instituciones, regresar aquí al centro cultural como una visita, me había dado cuenta de lo que había vivido, del cambio que nuevamente seguía viviendo en la institución, esa mejora constante. Y bueno, la nostalgia es algo que no se puede evitar. Subía los pasillos, bueno, subía las gradas, entraba a la iglesia y recordaba episodios que había vivido ahí. Entraba donde el gabinete de psicología, el área de psicología, y recordaba nuevamente vivencias que había
sucedido ahí. Miraba el curso donde había realizado unas clases de filosofía y recordaba nuevamente. Dicen que recordar es vivir nuevamente y creo que al estar acá ahora eh, sí que estoy recordando mucho de esas etapas que han sido muy importantes para mí y que creo que me han dado una lección muy interesante porque me han retado a mí y a la vez me han puesto en en un dilema que creo que ha sido muy curiosa. Como dije, ¿no? Yo selecciono a las personas que podrían ser mis amigos porque creo que pueden aportar de manera positiva a mi vida. Pero abrirme a desconocidos que yo no he elegido han hecho que me comprometa a la idea de que si tú te abres, puede que te lastime, pero si no te abres, vas a estar solo. Y sea como sea, es una decisión complicada que he llegado a asumir y no me arrepiento, porque sí me he llevado hermosas experiencias de aquí. Aún recuerdo cuando nos íbamos con Isaías, que por abajo, caminando hacia el cementerio, después de haber terminado las prácticas, o como con algunos nos íbamos a comer a alguna pensión, un restaurante. Son cosas que me ponen a pensar, ¿no? Me separé de ellos y me ha dolido. Pero si no hubiera abierto parte de mi corazón en ese entonces, tal vez no hubiera llevado estas experiencias. Y bueno, ahora estoy acá en el Centro Cultural. La última vez que estuve aquí tenía un objetivo que era la de aportar ese conocimiento que había adquirido afuera para aquí, y creo que ha sido una forma de decirle al Centro Cultural: han sido muy importantes para mí, que quiero darles esto que tengo para que ustedes puedan mejorar. Y hoy en este arte conversatorio creo que he sacado una gran parte de lo que he vivido aquí, y creo que no puedo decir mucho más, que el Centro Cultural es lo que dice su lema: más que un servicio, una familia. Muy bien, te agradecemos, Marco, por, por estar acá con nosotros, ¿no? Y a las personas que nos van acompañando a través de esta transmisión. Si alguien que está ahí muy atento a todas las facetas que ha comentado Marcos y quiere hacer una pregunta, mandar un saludo, pueden dejarlo ahí en el casillero de comentarios. Y aprovecho, ¿no? Para, no sé si a modo de comentario o de pregunta, decirte algo, Marco. Mientras te iba escuchando, también para mí ha sido un recordar cómo llegaste, ¿no? Cómo era el anterior centro cultural,
lo pequeñito que era, ¿no? Porque todo se hacía ahí, desde el hecho de las liturgias, cuando llegaba el padre, cuando se daban las clases, recuerdo que los de modalidad igual venían, o se hacía una actividad artística, todo era en el mismo lugar y todos tenían que pasar y empujarse o rozar, y era un espacio muy íntimo. Y es algo que tú has recalcado en distintas ocasiones, ¿no? Y tal vez desde el hecho de buscar, no saber dónde estaba el nuevo centro cultural, y cuando llegaste y en esta etapa post-COVID, porque fue después del COVID cuando ya nosotros hicimos el cambio, un 1 de enero del 2021, y ahí estabas tú. Y efectivamente, con muchos, muchos, muchos jóvenes. Y si bien antes rozábamos, nos empujábamos porque el espacio era pequeño, ahora los ambientes eran grandes, inmensos, como también había mucha más gente, no uno, dos, tres, cuatro, sino el grupo en el que tú estabas han debido de ser tanto mañana y tarde, más de 50. Eran unos 30 y tantos en la mañana, ¿no? Y otra cantidad en la tarde. Y era fabuloso porque así como habíamos iniciado un nuevo espacio que era grande y la gente era numerosa, también los corazones latían mucho porque había este entender de que se necesitaba arreglar el ambiente, se necesitaba tener espacios un poco más bonitos. Y el fruto de todo este equipo, este grupo, uno de los frutos es el mural que se tiene allá afuera, pintado, ¿no? Está Don Bosco, están las imágenes, los rostros, y es la herencia que han dejado, ¿no? Un dibujo inmenso, el estar en el tercer piso, que era un salón igual vacío, con unas mesas que han sido convertidas de puertas, y era también el arreglar las bancas porque no teníamos sillas, teníamos los pupitres que ahora también están en este ambiente donde tú te encuentras, los rojos del espacio pequeño, que también ahora eran necesarios para otros ambientes y así poder acoger a más personas. Y tú has podido ver, ¿no?, muchas de estas facetas del centro cultural, y también lo mencionaste, ¿no? Tal vez tenías esto del temor, tal vez de que perdamos la esencia de esta intimidad, pero tú has vivido casi un año, todo el 2021, sí, con los chicos con los que tú habías empezado, pero también tú has visto y los has despachado a muchos que se han ido yendo en el camino, porque algunos abandonaron, otros terminaron el tiempo que se habían comprometido, porque no los podíamos jalar más porque ellos también tenían otros planes, pero yo he visto que tú has dejado ir a muchos, ¿no? Y en ese sufrimiento que tal vez como director en más de 14 años ya no es una novedad, ¿no? Es como que ya hemos superado el saber de que los jóvenes llegan y luego se van, pero es lindo cuando retornan y los volvemos a ver y junto con ellos recordamos todas las etapas que han vivido. No sé cómo tú te sientes, ¿no? Hace poco, hace unas semanas, meses atrás, tú viniste efectivamente para compartir algo de lo que tú has aprendido en otro lugar. Y desde un consejo, un mensaje, ¿no?, de decirme esto puede ayudar al centro cultural, a ver, mira, te lo comparto. Es lindo, es hermoso. Y ahora estás para este arte conversatorio. ¿Tú cómo lo sientes al centro cultural ahora? Desde el mismo hecho de ingresar, ¿no? Porque dice que cuando tú entras a una casa, al momento de pasar la puerta, tú puedes sentir, percibir, y mucho más para alguien, ¿no?, que desde la racionalidad, como es la filosofía, porque ese es el camino con el que tú has empezado, y también dentro de la psicología, tú puedes seguramente sentir cuál es el clima, no sé, laboral, el clima de las emociones, del entusiasmo que se vive en el centro cultural, porque un ambiente, creo que dice y habla mucho de esto, ¿no? Y este ambiente que tú has conocido, que a un inicio no era así como era, ahora están con pizarras, están con dibujos, están con luces, y ha ido mejorando, y cada día es así, una locura, ¿no? Que hay que hacer esto, que hay que cambiar esto, que de repente no, ya no es el lugar, ahora hay que llevarlo a otro lado, que puede parecer a desorden, pero es el buscar que sea más bonito, ¿no? ¿Cómo tú lo ves ahora el centro cultural? Desde tu lejanía, pero con un corazón muy aquí presente con nosotros. Uf. Mm.
retornar al centro cultural, el ambiente se siente cálido, se siente cálido. Apenas llegué ese día, recuerdo, te vi, estabas bajando en las gradas y era como retroceso, un creo que este es 2021 y se sentía el ambiente cálido de bienvenida, nueva gente, nuevos hijos tal vez, que estaban ahí, algunos con esa misma emoción de hola, ¿quién eres? Bueno, no quién eres como tal, ¿no? Sino hola, ¿qué se te ofrece? Ah, él era Marco, era parte del centro cultural. Ah, un gusto, mi nombre es tantos, tantos. Eh, Se siente aún esa cálida bienvenida que he sentido la primera vez que entré en el centro cultural pequeño, donde se me recibía con un abrazo, yo siendo un desconocido, y la última vez que entro, que es justamente en este arte conversatorio, que se me reciba de la misma manera, con un abrazo. No ha cambiado nada. El centro se ha hecho más grande, ha mejorado. La esencia está ahí. Sé que puede haber momentos de complicación, en algún momento el que nos distanciemos porque es amplio el centro, pero aún se siente esa cálida bienvenida del principio. Mm, Hay un cambio a mejora en cuanto a espacio, pero en cuanto a el sentimiento, la pasión, las emociones, no hay un cambio, se ha mantenido, filosóficamente hablando, ¿no? Porque hay un cambio, pero también hay una conservación de algo. Y psicológicamente tiene potencial. Acá hay mucho potencial. Tal vez no es coincidencia el que el centro cultural se encuentre acá, en este espacio, puesto que he visto a muchas personas con una necesidad de ayuda venir aquí y que tal vez no tenían esos recursos para ir y pagar una institución privada o un psicólogo privado. Acá han tenido la oportunidad de resolver o trabajar esas dolencias que tenían. Entonces, sí vería esos dos aspectos, ¿no? Psicológicamente sí que el centro cultural está posicionado en un lugar donde tiene potencial de ayudar a mucha gente. Y si hablamos filosóficamente, hay una conservaduría de su ambiente cálido, pero también hay un cambio en relación a su mejora constante. Y bueno, como mensaje final, podría decir que las personas que ingresen al Centro Cultural Don Bosco, ábranse, no se cierren, porque aquí va a haber gente que les va a proteger. Si hay alguien que ha venido con una historia de dolencia, ábrase. Si hay una persona que aún está arrastrando situaciones del pasado, ábrase. Porque aquí creo que van a encontrar esa comprensión y esa seguridad que muchos necesitan. Eso sería.
Tenemos un comentario de Maritza Arteaga Hernández, la casa. La casa. Nos está siguiendo la transmisión. Dice: Marquitos, qué bien que compartas tus vivencias. Un saludo. Un saludo, Case. Quería verla. Quería comprarle también algo. Y a ver si en otra oportunidad nos vemos por acá, por el centro. Y bueno, que siga mejorando también en su puesto, porque ella también ha crecido junto con aquí, y que no deje de ser esa persona maravillosa que hemos conocido, reglona, agradable, de charla fácil, sin ninguna mala intención, y sobre todo con ese deseo de querer ayudarnos a nosotros los jóvenes, ¿no? Estamos llegando a la parte final de este arte conversatorio y una vez más, ¿no?, reiterar la alegría de poder tenerte en medio nuestro, Marco, no con Marcos, ¿verdad? Siempre ha sido un énfasis que desde la primera vez lo hemos ido aclarando. Como es el momento de cierre, estamos acabando un mes, estamos concluyendo toda esta etapa de artes conversatorios, de esta primera etapa de esta gestión. Abro un poco para que no haya... has mencionado muchas personas que han sido parte de ese 2021. ¿Qué te parece si recordamos algunos nombres? Alguien que también nos mencionó: Maide. Maide. Marisol también. Eva, Isaías, dijiste, Alejandra, Ruth, Paula. La Pau. Sí, recuerda a Pau. Ana, Anita, Ana. Yuset, mencionaste. ¿Quién es más? Alexis, que estaban junto con Anita, que hasta el día de hoy me parece que continúa, ¿no?, en ese camino de amor. Oscar, Karen, Víctor, Kevin Alborta, Kevin que también ha tenido su arte conversatorio hace poco y se encuentra pues allá en Brasil haciendo sus estudios de filosofía. Isaías ya se mencionó. Y bueno, son muchas personas. Había alguien más de turismo junto con Alexis Yuset. Yuset, y había un muchacho que estuvo a cargo de los vinilos del centro cultural. Esos compañeros, había compañeros en la tarde, sí. Recuerdo que también hemos tenido como digamos que un acercamiento, ¿no?, de amistad. Marcelo. Nelly, recuerdo a Nelly también. Y sí, si estamos haciendo este esfuerzo de recordarlos es porque seguramente, como lo decía al comenzar Marco, esta grabación, esta transmisión queda grabada, ¿no?, y es para las memorias tanto de nuestro invitado como también para que en algún momento, si tú a quien hemos mencionado tu nombre lo llegas a ver, sepas que estás todavía en nuestro corazón, ¿no? Y ya estamos en una nueva gestión, estamos en un 2023, mañana acaba el mes de febrero para empezar un nuevo mes, el mes de marzo, pero aún están ahí marcados en nuestras vidas, ¿no?, todos los momentos, desde el hecho de antes de terminar o al concluir toda esta etapa, el haber subido en caminata al mirador Hachapacheta, que es justo el lugar donde vive la casera. Experiencias, muchas experiencias. Y cerrando, ahora sí, ¿no?, este arte conversatorio, agradecerte, Marco Antonio Mamani Mendoza, que no es que nos ha acompañado solamente el 2021, ¿no?, ha estado de mucho más años atrás,
y como él lo indicó, por curiosidad, por acompañar a alguien, quedó quedándose él, se quedó él, ¿no? Y por mucho tiempo y ha conocido las cosas muy internas, íntimas del centro cultural, y así de a poco se fue abriendo. Podría decir que incluso yo lo he visto así, ¿no? En algún momento sus lágrimas por cosas que le pasaron, pero ha sido un momento así de compartir la vida. Y es eso lo que se hace en el centro cultural. Y aprovecho a modo de publicidad, ¿no? Y él también hacía énfasis en esto. Si en algún momento tú estás tal vez caminando por la calle, sin querer encuentras este vídeo, escuchas todo lo que ha compartido como testimonio Marco, y sientes que no hay un lugar, un espacio para ti, ven al centro cultural. Seguramente aquí tenemos un lugar especial para ti. Si sientes que nadie te ama, que tal vez te dicen que eres un inútil, que no tiene un sentido tu vida, vas a ver que sí, eres una persona muy útil, que eres una persona que puede ser amada, a la cual podemos abrazar. Simplemente que tienes que hacer lo mismo que ha hecho Marco. Para la primera oportunidad en el espacio chiquitito y como en el grande, buscar, tal vez incluso subirte un taxi, preguntar a las señoras, perder ese miedo de decir dónde queda este lugar y llegar, y vas a ver que es muy distinto a otros lugares, y el testigo y el testimonio vivo es Marco, ¿no? Que nos lo contó hoy. Tus últimas palabras, Marco, para cerrar este arte conversatorio, y reitero una vez más el agradecimiento de tu presencia, porque haces que vuelva a revivir esos momentos, aunque las veces que yo subo al tercer, segundo y estamos en el primer piso, al salir afuera, simplemente el hecho de ver el mural o entrar a los cursos o ver los pupitres, las bancas, es recordar las facetas en las que estaban tirados en el piso, pintando, todo lleno de acerrín porque se habían lijado algunos muebles, o cuando cuidaban a sus plantas con esto de la terapia hortícola, o los momentos de los festivales, ¿no? Donde también cada uno tenía que disfrazarse o cantar o hacer un artista, y el hecho de juntarse con otros era maravilloso. Hay fotos, hay vídeos, pero el simplemente estar y pasar por estos lugares es recordarlos a cada uno. Tus palabras, tus saludos a la gente que nos escucha, y tal vez alguien así como tú, ¿no? En algún momento de tu vida estuviste buscando algo y lo encontraste. ¿Qué es lo que tú les dirías a estas personas? Y con estas últimas palabras cerramos este arte conversatorio. Muchas gracias por acompañarnos, por la paciencia que nos tienes, por la confianza también en la institución y la gente. Como decía Marco, el centro no son las paredes. Necesitamos sí de estas paredes para encontrarnos, pero no lo es. No es la esencia son las personas. Y gracias, Marquito. Tus últimas palabras. Gracias. Vale. Bueno, ya para despedirnos de este arte conversatorio, una frase que siempre me encanta, Sartre. Un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Tú puedes vivir millones de situaciones complejas. El mundo puede estar totalmente lleno de gente mala. Afuera puede estar lloviendo y puede que el país esté de mal en peor, que el mundo se esté destruyendo. Pero aún así, tú tienes la decisión de actuar de una manera de que todo esto no te afecte. Uno puede reír en la lluvia y bailar en el charco. Uno puede tener mágicas aventuras en la noche.
sin necesitar necesariamente el día. Una persona puede tener millones de problemas, pero la forma en cómo tú respondas ante esos problemas te hace quien eres. No tu historia, sino cómo respondes ante los problemas. Un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Han hecho muchas cosas contigo, ya, muy bien, pero ¿qué vas a hacer? No eres tu historia, eres tus actos. Muy bien. Agradecer a Rubén y al Centro Cultural Don Bosco por darme esta oportunidad para expresar un poco de mi persona, de mis vivencias dentro de estas paredes y este espacio, el espacio pequeño que viví, el espacio grande que también viví. Y bueno, que tengan buenas tardes, buenos días o buenas noches, el momento en que estén viendo esta grabación. Hasta luego.